Diga, si el aplauso es para Dios, con más fuerza. God bless you. If the applause is for the Lord, come on, we can do better than that. Qué privilegio verlos a todos juntos. What a privilege to see everyone together. Usted es bendecido. You are blessed. Amén. Amen. Yo quiero que en esta mañana podamos hablar de el tema de avance. I want to be able to talk about the topic today on moving forward. Y me permitan leer una porción de la palabra, oramos y nos podemos sentar. We're just going to pray and then we'll have a seat. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26. 1 Corinthians chapter 9, verse 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como a quien golpea el aire, sino que golpeo en mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Mis amados hermanos, bienvenidos todos los que están aquí en casa y todos los que están a través de las redes sociales. My beloved brothers, welcome everyone who's here at home and those who are watching online. Deseo que en esta hora cierre sus ojos y podamos orar a Dios en el nombre de Jesucristo. I just want to ask you to just close your eyes and we'll just say a prayer to our Lord Jesus. Te damos las gracias, Señor, en esta hora, Dios, por la vida de cada uno de los que están aquí, Señor, y por la vida de todos aquellos que están a través de las redes sociales. Lord, thank you for the lives of everyone here and everyone watching. Te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que tomes el control de cada casa, de cada hombre, de cada mujer que está viendo a través de redes sociales y todos los que estamos aquí presentes. Holy Spirit, take control of every man, every woman, every person watching here and online. Espíritu Santo de Dios, ministra en cada uno de nosotros a través de tu palabra. Holy Spirit of God, minister to each and every one of us through your word. Y no permitas que nada nos distraiga en este momento. And don't allow anything to distract us in this moment. Haz una obra maravillosa en cada uno de nosotros en estos próximos minutos. Do a beautiful work in the lives of each and every one of us these next couple of minutes. Y ministra a cada uno de nosotros a través de tu palabra para poder avanzar. And minister to each one of us through your word so that we may move forward. En el nombre poderoso de Jesús. In the powerful name of Jesus. Y el pueblo de Dios dice, People of God said, dele un fuerte aplauso a Dios y se puede sentar. you may give God a praise and you may be seated. El tema para cada uno de nosotros o el tema por dirección pastoral es avance. The pastoral theme or the main theme is moving forward for us. Y la enseñanza tiene como título edificando nuestras vidas sobre bases sólidas para avanzar. And the title for today's message is Building Our Lives Over Solid Foundations so that we may move forward. Estamos hablando de nuevos tiempos, de nuevo orden, de una nueva normalidad. We're talking about new times, a new order, about a new norm for all of us. La palabra avance tiene como sinónimo progresar, correr, ascender, desarrollar, evolucionar. The word moving forward has synonyms as progressing, as evolving, and advancing. La pregunta es, ¿cómo podemos edificar nuestras vidas sobre bases sólidas para avanzar sin revisar nuestra fe? The question is, how can we base our lives on a foundation so that our faith can grow? ¿En qué estamos creyendo hoy? ¿En qué creemos cuando la mayoría de las veces estamos viendo noticias desalentadoras? What do we believe today, or especially when all the bad news that we're hearing nowadays? La mayoría de los que estamos aquí, los que nos ven a través de redes sociales, calificamos para el 2021. The majority of us here, we qualify for the year 2021. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Why? Because of God's mercy. Y otros no llegaron. And others didn't get to No get here. calificaron. They didn't qualify. No pasaron. They didn't pass No on. avanzaron. They didn't move forward.
Y en este inicio, como muchos años anteriores, And at the beginning, as many years before, la mayoría de los que están en casa y los que estamos aquí, hacemos planes. the majority of us who are at home or those of us here, we make plans. Agendamos, organizamos un año para trabajar y avanzar. We make an agenda. We organize ourselves for the year so that we may work or move forward. Pero la costumbre es que no accionamos, que nos quedamos, simplemente nos postramos. ¿Cuál es la razón? The custom that really happens is that we don't move. We don't do anything to put us in those positions. And why is that? ¿Por qué no seguimos? ¿Por qué no avanzamos? Why don't we move forward? Why don't we advance? ¿Por qué nos deslizamos? ¿Por qué tropezamos? ¿Por qué caemos? ¿Por qué cambiamos de rumbo? Why do we trip? Why do we fall? Why do we change direction? Y esta pregunta nos la contesta el apóstol Pablo en la primera carta del capítulo 10. The Apostle Paul answers this question in the first letter to chapter 10 of the Corinthians. Pero para leer el capítulo 10 y poderlo entender, yo oré con lo que voy a leer ahorita. But in order to understand chapter 10, I'm about to read something. Los dos últimos versículos del capítulo 9. The last two scriptures of chapter 9. El apóstol Pablo dice a los corintios: así que yo de esa manera corro, no como a la aventura, de esa manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí el apóstol Pablo habla de dominio, no de flagelarme, no de golpearme. Here in these two scriptures, the Apostle Paul is talking about dominion, not so much so afflicting himself. De igual modo, nosotros debemos cada día de caminar y prepararnos para esa meta que tenemos como pueblo de Dios. In the same way, we should walk and prepare ourselves towards that goal that we have as people of God. ¿Y cuál es la meta que tenemos como pueblo de Dios? And what is our goal as the people of God? La eternidad. Eternity. Pero la iglesia de Corinto estaba mirando solo lo que veía delante de sus ojos, But the church of Corinth only was seeing what was in front of their eyes. lo que no es eterno, lo que es efímero. That which is not eternal, which is fable and just La vanishes. vida cristiana es una carrera por una meta, The Christian life is a race with a goal, y la meta es la eternidad. and the goal is eternity. Si va a decir amén, dígalo con fuerza, If hermano. you're going to say amen, say it with strength. Y si va a aplaudir, aplauda a Dios. And if you're going to clap, clap to the Lord for that. El temor de Pablo era ser eliminado o descalificado. The fear of Paul was to be eliminated or be disqualified of this race. Y le decía a los corintios que no pecaran deliberadamente. And he was telling the Corinthians to not sin deliberately. Porque cuando usted lee la palabra y alguien se la está leyendo o alguien le está diciendo y hace lo contrario a la palabra, peca. Because when you read the scripture or someone is reading the scripture to you and you do what's opposite of it, then that is sin. Lo mismo pasaba en la iglesia de Corintios. And the same thing was happening to the church in Corinth. Es decir, que Pablo nos insta a practicar el dominio propio, la disciplina en mí. It's to say that Paul is actually advising us to practice self-control inside of us. Que debemos procurar cada día presentarnos como obrero, como siervo, como hijo de Dios, aprobados delante de Él. That we should present ourselves as servants, as laborers, as workers of God before Him. Y así empieza a contarnos la historia del capítulo 10, del versículo 1 al 4. And this is how he starts to tell us a story from chapter 10. Fue el pueblo de Israel, nos está contando la historia del pueblo de Israel. He's telling us the story of the people of Israel. El pueblo de Israel fue introducido en un pacto. The people of Israel was introduced in a covenant. Y aquí Pablo nos cuenta de los privilegios que tuvieron. And here Paul is telling us about the privileges that they had. Miren su Biblia
la palabra todos Look in your Bible the word all. en esos 4 versículos. In these 4 scriptures, Y permítame leerlo. and let me read them. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. Ahí está el primer todo. Y todos pasaron el mar, el segundo. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, el tercero. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, el cuarto. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Cuando usted mira, ¿cuántos todos hay? When you see how many, every time it says everyone, 5 todos. there's 5 words of everyone in there. Estamos hablando de 5 privilegios We're talking about 5 privileges que tuvo el pueblo de Dios that the people of God had y tenemos nosotros como pueblo de Dios. and we have as a people of God. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? How is the people of God today? Bien. Good. Good. Ok. Bien. Bien. Ok. Entonces, como primera medida, estos privilegios fue que todos estuvieron bajo la nube. So as a first measure, these privileges they all had was that they were all beneath the cloud. Significa que tuvieron dirección, Dios los dirigía y la nube se movía y ellos se movían. La nube se paraba y ellos paraban. It meant that they had direction. If the cloud moved, the people moved. If the cloud stopped, the people stopped. Avanzaban y se paraban todo cuando la nube se movía. They would move forward and they would stop when the cloud would move. Ellos pudieron conocer o ver la voluntad de Dios de manera visible con la nube. They got to see the goodness of God visibly because of the cloud. De alguna manera, y no les dio temor de ver eso, de pasar por ese privilegio. And they weren't afraid to go through that privilege. Y a pesar de que tenían ese privilegio, desobedecieron. And beside the fact that they had that privilege, they still disobeyed. Nosotros también tenemos ese privilegio. We also have that privilege. Tenemos el privilegio de la palabra de Dios. We have the privilege of the Word of God. Y el Espíritu Santo de Dios nos guía a través de la palabra. And the Holy Spirit of God guides us through the Word. No lo vemos de una manera visible, We don't see Him in a visible way, pero la palabra de Dios nos guía y nos dice, avanza o para. but the Word of God tells us to advance or to stop. Dele un aplauso a Dios, hermano. Come on, give God a praise for that. En este primer punto o en este primer privilegio, Dios nos da esa dirección y nos invita a no desafiarlo. In this first point, we see that God gives us, and He's asking us to not defy Him, to not test Him. El pueblo de Israel lo desafió al desobedecer a Dios. The people of God defied God by disobeying Him. ¿Y qué tenían que hacer? What was the only thing they had to do? Atravesar el desierto para llegar a la tierra prometida. Was to cross the desert so they can get to the promised land. Y ese privilegio lo desecharon cuando no obedecieron. And that privilege they cast away when they didn't obey. Aquí podemos mirar en el versículo 2, no, en el mismo versículo 1 dice, y todos pasaron el mar. 1 Corinthians 10:1, it says that everyone crossed the sea. Significa que ellos fueron libertados de la esclavitud. Meant that they were already delivered from slavery. Pasar al otro lado del mar significaba que salieron de Egipto. To cross the sea meant that they had already exited Egypt. Es decir, hubo liberación. It's to say there was deliverance. Y en el versículo 2, 10:2 dice, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. And verse 2 says that everyone was baptized in the cloud and in the sea. Podemos ver una ilustración del bautismo We can see an illustration of baptism here por medio de pasar el mar. as they go through the Red Sea. Todo Israel se identificaba con Moisés tal y como por el pasar el mar, él era su guía.
And everyone could relate to Moses because he was their guide, ¿Por qué? Porque los sacó de la esclavitud. because he delivered them from slavery. Del mismo modo, ese privilegio lo tenemos nosotros In the cuan- same way, we have that privilege. cuando somos bautizados, nos identificamos como nuevas criaturas en Cristo. When we are baptized, we are identified as new creation in Christ. Nos identificamos delante de los hombres y mujeres que no tienen a Cristo en su corazón. We're identified before men and women who don't have Christ in their heart. No es que el bautismo me salve, It's not that baptism saves me. simplemente es un paso de obediencia. It's simply a step of obedience. Y cuando hay identificación, como la que hubo con Moisés, And when there's identification as there was with Moses, y nosotros nos bautizamos, nos identificamos como hijos de Dios. and us baptized identify ourselves as children of God. Y en el Evangelio de Juan, en Juan 1:12, dice, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. That's the Gospel of John 1:12. Y eso es un privilegio que no tienen ni los ángeles. And that is a privilege that angels don't have themselves. Nosotros somos un pueblo con privilegios. We are a people with privilege. Somos el pueblo de Dios. We are the people of God. Y el Espíritu Santo de Dios está morando en nosotros. And the Holy Spirit of God is in us. Y nos dirige a través de su palabra. And He leads us through His Word. Miramos el versículo 3, dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Verse 3 says that everyone ate the same food. Se refiere al maná. It's referring to manna. El maná, pregunto, ¿el maná fue espiritual o fue literal o espiritual? Question, was the manna literal or was it spiritual? Porque ahí dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces, aquí algunos teólogos o comentaristas liberales dicen que el maná fue una fábula o simplemente un sustento espiritual. Some theologians say that the manna was just a fable or just a spiritual sustain. Pablo usa la palabra espiritual para ilustrar a los corintios, ilustrarnos a nosotros. Y el maná fue de manera literal provisto de manera sobrenatural y divina. So Paul uses the word spiritual so that we can relate, but manna was really a physical, spiritual provision. Usted y yo tenemos provisión diaria. You and I have provision daily. Tenemos sustento de aliento diario. We have the breath of life daily. Tenemos vida. We have life. Y somos más que bendecidos en Cristo Jesús. And we are more than blessed in Christ Jesus. Aplauda con fuerza al Señor. Come on, give God a praise for that. El versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Verse 4 says that they all drank the same spiritual drink. Significa que tuvieron protección a lo largo de cada jornada, de cada día. Meaning to say they had protection throughout the journey for every day. Esa misma protección la tiene usted y yo. That same protection you and I have. Todos los días, Every day. a cada hora, a cada instante. At every hour, at every instant. El Señor nos protege, el Señor nos guarda. God protects us. God keeps us safe. Eso fue un privilegio que gozó el pueblo de Israel. That was a privilege that the people of Israel got to enjoy. De igual modo, como protegía, proveía al pueblo de Israel. In the same manner as he would provide, he would also protect the people of Israel. A lo mejor no cae de manera literal en nosotros, Maybe it doesn't fall literally in our lives, pero hay aliento de vida y fuerzas para trabajar y tener la provisión. but there is breath of life in order to work and to have provision. Dios es bueno. God is good. Dios es bueno. God is good.
Entonces, de igual modo, proveía agua que necesitaban beber y dio para cada necesidad individualmente. In the same manner, he provided water and gave enough for every individual need. Recordando que se identificaban con Moisés, con su guía, él trataba a cada uno de ellos de manera única, See, Moses treated each one individually very unique, así como nos trata a cada uno de nosotros. just as God treats each and every one of us El unique. trato para el pastor es diferente al trato mío. The way he treats the pastors, the different way how he treats me. Amén. Amen. Cada uno mira al que tiene al lado y dígale, Dios me trata de manera única. Look at your neighbor and tell him, God treats me uniquely. Usted es bendecido, hermano. You are blessed. Dele un aplauso al Señor y así tomó Come agua. on, give God a praise for that. El versículo 5 del capítulo 10 dice, pero los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. A pesar de todas estas bendiciones y privilegios espirituales, los israelitas no agradaron a Dios. Nosotros a veces hacemos lo mismo. A pesar de que tenemos privilegios, caminamos día a día y no agradamos a Dios. We sometimes do the same things as the people of Israel. We move away from the privileges, even though it's been provided for us, but we still choose to do the opposite. Por eso quedaron descalificados y murieron en el desierto. And this is why they were disqualified and they died in the desert. Solo dos pasaron, Only two were able to move forward, Josué y Caleb. Joshua and Caleb. Y Pablo les explicaba esto a los corintios y nos lo explica a nosotros. And Paul explained this to the Corinthians as he explains it to us. Pablo les advirtió a ellos y nos advierte a nosotros hoy Paul warned them and as he warns us today. de que así como Israel fue bendecido y nosotros somos bendecidos, podemos ser descalificados. That just as Israel was blessed and we can be blessed, in the same manner we can be disqualified. No está hablando que vamos a perder la salvación, He's not speaking about that we will lose salvation, pero yo quiero agradar al Dios que me da aliento para vivir, but I want to please the God who gives me breath to live, para ser aprobado delante de Él y después con los hombres. to be approved before God and then before men. Es decir, seremos calificados de acuerdo a lo que nosotros hagamos día a día. Is to say we will be approved according to what we do day by day. Punto número 2, advertencias de un pueblo lleno de privilegios. Point number 2, the warnings of a people with, Y lo podemos Privileges. encontrar en 1 Corintios capítulo 10 del 6 al 10. 1 Corinthians 10, 6 through 10. Y podemos hablar desde el versículo 6 al 10. Hay 5 ellos, no contemos el del versículo 5. From verses 6 through 10, there's 5 of these things. ¿Cuáles fueron esos pecados? ¿Cuáles son los pecados comunes que tenemos todos? What were those sins that he was talking about, or the common sin that we all have? Dice la palabra en el versículo 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Verse 6. Todo primer paso al pecado empieza con la codicia, con la inconformidad. The first step to sin is always going to start with greed. Así empieza, entra en mi mente, yo empiezo a codiciar, así como hizo Satanás con Eva, como que empieza a hablarle a uno. This is how it starts. First it enters your mind and then you start thinking about it just like Satan did with Eve. Tuvieron el privilegio de estar en el Edén, They had the privilege to be in the Garden of Eden. había de todo, There was everything, árboles, diferente diversidad, trees of all different kinds, y se fijó solo en uno, and they only saw one. codició solo uno. They only desired one. Porque lo natural de nosotros los humanos es codiciar lo prohibido, lo que a Dios no le agrada. Because our nature as human beings is to desire that which doesn't please God. Dice el versículo 7, ni seáis idólatras como algunos de ellos. Verse 7. Israel falló en mantener un enfoque en Dios. Israel failed to have their focus on God.
lo mismo que Israel hace, a veces lo hacemos nosotros porque somos humanos. The same thing that Israel did, we do the same thing because we're human. No estamos exentos de eso. We're not exempt from those things. Nos podemos distraer We could be distracted y perdemos el enfoque. and then we lose focus. Lo mismo pasó en Israel. And the same happened to Israel. Colocaron otras cosas primero que a Dios. They put other things before God. El llamado de atención de parte de Pablo contando esta historia es que nuestra prioridad todo el tiempo es Dios. As Paul is calling the attention of the people then and the people now, is that all of the attention and focus should be to God. No es el trabajo, It's not your work. no es el carro, It's not the car. no es la casa, It's not the house. es Dios. It's God. Es Dios. It's God. Amén. Amen. El otro pecado que cometió Israel fue la inmoralidad. The other sin that Israel committed was immoral. Y el versículo 8 dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y empezaron a jugar con el pecado. Israel en su idolatría, en su codicia, Israel in their idolatry and their desire or lust se rindió ante la inmoralidad. surrendered before immorality. Es algo interno que lleva el ser humano. It's something internal that humans have. No se evidencia comúnmente. It's not just evidence. Es en la mente, en el corazón. It's in the mind, it's in the heart. Entonces había una tentación a la inmoralidad sexual y aquí podemos ver que la iglesia de Corintio tenía esos problemas. So there was a sexual immorality in the church of Corinth, and that's what they had. No estoy diciendo que los que estamos aquí o los que nos ven a través de las redes sociales tengan el mismo problema. I'm not saying that those of us here or those watching have the same problem. Es una advertencia del pecado de la inmoralidad. It was just a warning of the sin of sexual immorality. Luego cayeron en la tentación. Then they fell into temptation. Y el versículo 9 me está hablando, Verse 9, dice, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. La tentación es jugar con la misericordia de Dios. temptation is to play with God's mercy. No tratemos de ver cuando podemos pecar sin que Cristo nos castigue. We shouldn't try to live in a way where we try to sin and there is no consequence or Christ trying to consequence. Porque codiciamos, idolatramos y caemos en inmoralidad cuando somos tentados. Because we lust, we're in idolatry, or we have sexual immorality when we fall in temptation. Cuando somos tentados How many of us are tempted? todos los días. Every day. Es una lucha diaria. It's a daily battle. ¿Sabe cuándo no vamos a ser tentados? You want to know when we're not going to be tempted? Cuando estemos en la eternidad al frente del Señor. Until we're in heaven before God. De resto, vamos a disciplinarnos. So we must be disciplined. El pueblo de Israel empezó a jugar con esos pecados y pecaban y se arrepentían. Pecaban y se arrepentían. Había un juego. The people of Israel were playing with these sins as they would sin and they would repent. They would sin and then they would repent. Y todos estos pecados que estoy nombrando pueden estar en nosotros, en lo más íntimo, pero no podemos seguir jugando con eso para sentar bases sólidas y avanzar. And all these sins, maybe some of you might have them, maybe some of you struggling with them, but we cannot have these things hidden in the depths of our hearts and continue to think that we can move forward from them. Algunos jugaron y no volvieron, como el pueblo de Israel. Some people played with it and did not make it, like the people of Israel. Algunos han jugado con la tentación, teniendo a Cristo en su corazón, y no volvieron. Some have played with temptation, having Christ in their heart, but they have not Fueron been able to come back. líderes,
They might have been leaders, maestros, teachers, buenos predicadores, good preachers, buenos hermanos en Cristo, good brothers and sisters in Christ. pero codiciaron y cayeron en la tentación. But they desired and lusted and fell in temptation. Esa es la advertencia de Pablo. Y el último de los pecados del pueblo de Israel lo podemos ver en el versículo 10. Dice, This was the warning of Paul towards one of the last sins that Paul is going to mention in verse ¿cuál es 10. ese pecado? Murmuración. And what is that sin? Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Is grumbling. Tampoco debemos quejarnos como algunos de ellos lo hicieron. La queja en voz suavecita. Complaint in a soft voice. Y hay un ejemplo en el libro de Números capítulo 16 para los que están anotando. And there's an example in Numbers chapter 16 for those people taking notes. Habla de el pecado de Coré, Datán y Abiram. Ellos lanzaron quejas contra el Señor y contra el líder que estaba ahí de su situación al respecto. They cast complaints towards the person who was leading them in that aspect. Ellos no disciplinaron sus cuerpos ni los ponían bajo servidumbre. They didn't discipline their bodies or put them under self-control. En lugar de eso, daban la libertad plena a las concupiscencias de su carne. Es más, daban los deseos de su cuerpo sin que no le agradaran a Dios. In place of that, instead they would offer their bodies for pleasure and things that don't please God. 3. Estos ejemplos están escritos para ilustración y aprendizaje para la iglesia de Corintio y para todo aquel que lea la palabra de Dios. And these illustrations are written for us, the people of God who read the Word of God. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 10, versículo 11. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado el fin de los siglos, aprendiendo de los errores del pasado. Chapter 10, verse 10. It's to learning from our past mistakes. ¿Aprendemos de los errores del pasado? Do we learn from our past mistakes? Lo que hicimos mal no los hacemos hoy o mañana igual. What we do wrong today, we don't do the same tomorrow. Lo mismo lo hizo el pueblo de Israel. But the same the people of Israel did. Podemos y deberíamos tomar la advertencia de un mal ejemplo We could take the example of a bad example para no hacerlo nosotros. so that we won't do it ourselves. Tenemos una responsabilidad porque podemos aprender de los errores que están escritos aquí. We have a responsibility because we can learn from the mistakes that are written here. Y tiene estos pecados o esta forma de vivir relevancia, renombre para nosotros en estos días. And these sins here are relevant for us today Porque el amor de muchos se ha enfriado because the love of many has grown cold y ha crecido la maldad en el mundo. and evil has grown in the world. Y el versículo 12 And nos verse dice: 12 says, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Por eso que nadie se sienta seguro. so let no one feel secure. or Todos sure. tenemos debilidades. We all have weaknesses. Todos somos débiles ante circunstancias. We're all weak before circumstances. El consejo de Pablo es que corramos, The apostle of Paul, the advice is for us to run. que nos alejemos de todo aquello That we move far from all of those things que nos pueda llevar a ser desaprobados por Dios. that could take us to be unapproved by God. A lo mejor delante de los hombres, amén y aleluya, Maybe before men and we say amen and hallelujah. pero delante de Dios no podemos estar desaprobados. But before God we can't be disapproved. Es un examen que tenemos que hacer cada uno de nosotros. El versículo 13 It's a test we should all do ourselves. Verse 13 dice: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Ustedes no han pasado por ninguna tentación, ni yo,
que otro ser humano en esta tierra, desde el principio de la creación hasta hoy, no la hayan pasado. We have not gone through temptation or from people who have not gone through things before in this earth or before. Podemos confiar en Dios que Él nos va a dar la dirección But we para can estar trust God fuertes. to give us the direction to be strong. Él nos va a dar la fortaleza porque a través de las pruebas y las tentaciones nos hacemos fuertes. He will give us the strength because through temptation and through trials we become stronger. Pero cada día debemos buscar de Él, But every day we should seek Him, de su palabra, His Word, para aprender. to learn. A manera de conclusión, yo quisiera que por favor usted se levante sobre sus pies. As I conclude, I'd like to ask you to stand to your feet. Yo quiero concluir. La palabra del Señor nos enseña de manera contundente que nuestro Dios no cambia. The Word of God shows us that God does not change. Él es el mismo de ayer, He is the same yesterday, de hoy He's the same today, y de siempre. and forever. De igualmente, Él usa diferentes instrumentos, diferentes personas para que nos hablen. In the same way, God uses different instruments, different people to speak to us. Hoy quiero animarlos a avanzar, a perseverar y a caminar confiado bajo su cuidado. I want to encourage you to persevere, to move forward under His care. Y hacer el examen que se hizo Pablo cuando escribió esto, mostrando este ejemplo. And to do the test that Paul showed us he did himself through this scripture. A veces miramos a los lados, no vino Pedro, no vino Juan, no vino Estela, no vino Luis. Sometimes we see to our sides and we notice so and so didn't come and so didn't come. Hubiese venido él porque era para él. Oh, he should have came because that word was for him. Pero la palabra es para todos nosotros. But the word of God is for all of us. Debemos hacernos un examen, We must do a test, cada uno de nosotros, every single one of us, bajo la guía del Espíritu Santo through the guidance of the Holy Spirit y de su palabra, and of His word, para poder edificar sobre bases to be able to build on bases y poder avanzar en el 2021, and to move forward in 2021, confiando en el Señor, trusting God que vamos a tener dirección, that we will have direction, vamos a seguir teniendo identidad, we will have identity, vamos a tener provisión, we will have provision, vamos a tener protección we will have y protection, vamos a tener la guía para no caer en lo común denominador que caía la gente de atrás, and we'll have guidance to not fall as the people did behind el us, pueblo de Israel. the people of Israel. Esta gran carrera es para hombres y mujeres como usted y como yo. This great race is for men and women as yourself and mine. Que sea el Espíritu Santo de Dios que redarguya nuestros corazones. That be the Holy Spirit that convicts our hearts. Les invito a que cierre sus ojos en este momento I want to invite you, just close your eyes where you're at. y que si usted cree que Dios le habló, puede levantar sus manos y es una señal de que Dios está obrando en nosotros. And if you believe God spoke to you this morning, just raise your hand and say as evidence, God, you spoke to me. Que la palabra ha obrado en cada uno de nosotros. That His word has worked in each and every one of us. Porque es más cortante que espada de dos filos. Because it is like a double-edged sword. Penetra hasta lo más profundo. Penetrates to the most profound. Y ahí donde usted está, oremos. And right where you're at, let us pray. Amado Dios, Beloved God, aquí está tu pueblo, Señor. here is your people. Pueblo hermoso, Beautiful people. pueblo bendecido, Blessed people. un pueblo que persevera cada A día. people who perseveres every day. Este es el pueblo de Familia Betel Internacional. This is the people of Family Bethel International. El hombre y la mujer que me ve a través de las redes sociales. Men and women who might see over online. Yo oro a Dios en el nombre de Jesús I ask God in the name of Jesus para que esta palabra quede sembrada en el corazón de cada uno de ellos that this word be in each and every one heart, y que no venga ningún viento de doctrina and that no wind of doctrine comes a movernos de la mirada que tenemos en ti, to Cristo move us Jesús. from the focus that we have on you. Que seas tu Espíritu Santo de Dios That it be you, Holy Spirit of God, recordándonos quién murió por nosotros, reminding us who died for us. que tú moriste, amado Jesús, en la cruz por cada uno de nosotros, That you died on the cross for everyone.
y que tu sangre nos ha limpiado and your blood has washed us, y que no podemos volver atrás, and we cannot go back, sino que avanzamos en el nombre de Jesús. but we move forward in the name of Jesus. Pueblo de Dios, People of God, Dios está dando una advertencia God is warning para caminar firmes, to walk firm, dependiendo de Él cada día depending on Him daily del 2021, in 2021, para que podamos proclamar so that we may proclaim las buenas nuevas de Cristo Jesús the good news of Jesus Christ a todo hombre y a toda mujer to every man and every woman que se nos cruce por delante, that might go before us, y recordarles and remind them que Jesús murió por ti that Jesus died for y them por mí, and for me, que la bendición del Padre, that the blessing of the Father, la bendición del Hijo Jesucristo the blessing of the Son Jesus y Christ, la unción del Espíritu Santo and the anointing of the Holy Spirit sea sobre cada uno de nosotros be upon every single one of us desde ahora from now y para siempre. and forever. Dios les bendiga. God bless you. Dele un fuerte aplauso al Dios y Señor nuestro. Come on, give God a praise.